con la evaluación y ahora viene la reflexión. Fíjense qué lógico es todo este proceso docente, porque lo que estaba evaluando el portafolio y lo que tenemos que relevar en este aprendizaje, no solo verlo como la evaluación docente, sino que como un aprendizaje, es que dentro de nuestra práctica este proceso es súper importante. Yo debo, después de la planificación y después que tengo los resultados, tener un proceso reflexivo que me permita a mí tomar decisiones para la mejora. La docencia no es algo estático, es algo que siempre me va a exigir mejoramiento. Y para yo poder mejorar, tengo que necesariamente reflexionar para poder generar cambio. Entonces, ya estamos en la tarea 3 y en esta tarea 3 nosotros ya tenemos los resultados de la evaluación, ya hicimos el análisis de los resultados. ¿Se acuerdan que lo vimos en el video pasado? Ya yo dije, hoy el 80% de los niños logra identificar correctamente y estas habilidades del nivel de comprensión se están consolidando, sin embargo, aún persisten niñas. Yo ya hice ese análisis y frente a ese análisis, entonces, yo ahora tengo que pensar, qué características de mis estudiantes yo consideré y tengo que demostrar en esta tarea del portafolio cuán profundo conozco a mis estudiantes y cómo yo considero y tomo estos elementos como importantes para tomar decisiones pedagógicas, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero ser un docente competente, demuestro estas características, ¿verdad? Y logro explicar cómo las incorporé dentro de mis decisiones pedagógicas y para el nivel de destacada, lo que voy a demostrar acá es que cómo me hago cargo de esta diversidad, porque obviamente todos tenemos en nuestras aulas mucha diversidad, eso ya es un patrón normal en las aulas, común, digamos. Por lo tanto, nadie puede decir que en su grupo de estudiantes todos aprenden igual. ¿Cómo te haces cargo y cómo las incorporas a distintas decisiones pedagógicas? Entonces, en este análisis del partido de los estudiantes, acuérdense que nos están evaluando el dominio A de cómo nosotros manejamos estos elementos de las características de los estudiantes. Ahora, cuando yo hablo de las características de los estudiantes, yo tengo que escribir en un párrafo ordenado y no salpicoteando ideas. Ustedes tienen que planificar la escritura, así en cada uno de sus tareas del portafolio. Yo planifico la escritura y digo, ya, en el párrafo 1 voy a hablar de esto, en el párrafo 2 voy a hablar de esto otro. Entonces, cuando yo estoy hablando de mi estudiante, de las características de mis estudiantes, ¿qué dimensiones tienen? ¿Ya? A lo mejor yo voy a partir con mi dimensión social y voy a poder decir que mis estudiantes son tantos en el curso, están compuestos de tales edades, viven en tales lugares. ¿Quiénes son el grupo? Ya siempre yo voy a hacer una escritura, cada uno con su estilo, pero generalmente la escritura es más fácil cuando yo parto de lo general, ¿ya? Del grupo. ¿Cuáles son las características generales? Después voy a ir desglosando en el segundo párrafo. A lo mejor voy a ir hablando sobre sus emociones, que son estudiantes, no sé, son estudiantes que son muy apegados, no sé, a sus compañeros, tienen buenos vínculos, emocionalmente cómo se relacionan, porque esto también influye en la toma de decisiones que yo haga en mi curso. Si yo tengo estudiantes tímidos, calladitos, que no hablan, o estudiantes disruptivos o muy diversos, tengo un grupo que le hace bullying al otro, eso emocionalmente también es importante. Luego, socioemocional, ¿verdad? Aquí yo tomo lo socioemocional. Luego puedo hablar de las características cognitivas, ¿verdad? A lo mejor generales, como sus habilidades en términos de atención, concentración, memoria. También aquí podría hablar de la autoestima académica, que son niños que no manejan ciertos elementos, se sienten disminuidos, etc. Yo puedo hablar de cosas cognitivas generales. ¿Cuáles son los elementos cognitivos? ¿Cómo piensan? ¿Son distraídos? ¿Cómo procesan? ¿Son ordenados? Ahí yo en los videos hay uno muy bueno que habla de la forma de pensar de los estudiantes, de la forma de aprender, cómo aprenden. Después yo me podría ir a las habilidades ya más
específicas de mi asignatura, ¿ya? Cómo aprender en mi asignatura, razonamiento lógico-matemático o la resolución de problemas. A veces pierden unidades de información y olvidan datos, entonces no son minuciosos o prolijos en sus cálculos o en lectura, todavía están silábicos. Aquí yo voy a hablar de las habilidades ya de mi asignatura. Entonces, en cada párrafo yo puedo hablar también de lo familiar, quizás aquí en lo social familiar, ¿verdad? De quiénes son sus familias, si tengo estudiantes de otros países, aquí podría hablar yo de la neurodiversidad, ¿verdad? Que tengo estudiantes de distintas formas de aprendizaje, intereses, tengo estudiantes neurodiversos, ya, pero vayan en párrafos ordenados, ¿ya? Aquí tengo un ejemplo de un profesor que habló de nivel de su grupo, ¿verdad? De la empatía y lo social, cómo compartía con los niños extranjeros. Siempre tengo que hablar desde mi asignatura, ¿ya? Desde mi asignatura, cómo esto me afecta o simplemente describirlo desde mi asignatura. Aquí está hablando el profesor del vocabulario que traían los niños extranjeros, ¿verdad? Cómo se fue eso complementando, cómo fueron ellos la discriminación inicial transformándola en herramientas de inclusión, ¿verdad? Había mucho error en sus evaluaciones, etcétera, faltas de regulación. Entonces yo puedo tener un párrafo muy descriptivo, pero muy ordenado, ¿ya? Entonces, cuando yo hago este primer párrafo, hago el análisis, en el segundo párrafo yo tengo que tomar dos de estas características y explicar cómo las incorporé en mis planificaciones, ya cómo incorporé, cómo esto gatilló una decisión en en el diseño didáctico que yo hice, ¿ya? O sea, si yo tengo estudiantes muy calladitos, con bajo vocabulario, y eso estaba afectando mi clase de lenguaje, ¿cómo yo incorporé esas características en una estrategia específica que hice para romper ese hielo o esa desconfianza? Yo quería que los estudiantes participaran más, hablaran más, perdieran el miedo. ¿Qué acción hice yo? ¿Qué acción pedagógica? ¿Qué decisión tomé para trabajar esas características de mi estudiante? Entonces aquí es súper importante que no se olviden de la toma de decisiones. Y luego en el uso del error también acá es importante, me dice en qué aspecto, ¿ya? Y tengo que describir este uso del error, pero cuando me dice en qué aspecto yo observo que los estudiantes se equivocan, ¿verdad? Y cómo utilizo este error. Entonces aquí voy a salir competente cuando el profesor es capaz de demostrar en esta escritura, en esta redacción, un error que están cometiendo sus estudiantes, ¿verdad? Y cuál es el proceso de enseñanza que está originando o causando. Porque cuando yo observo un error en mis estudiantes, el error yo tengo que preguntar, ¿es metodológico? Los estudiantes están aprendiendo equivocadamente porque yo no les enseñé adecuadamente, porque me salté un paso, porque no fui clara, etcétera, ¿ya? Y cómo retroalimento a los estudiantes mediante estrategias donde ellos tienen un rol activo. Por eso es que cuando hablábamos nosotros de la enseñanza de las habilidades en videos anteriores, hablábamos de la importancia de enseñar paso a paso, porque cuando yo enseño paso a paso, yo puedo retroalimentar, ¿verdad? Cuando yo le digo a los estudiantes que esta habilidad se va a ejecutar de esta manera, yo les muestro, les modelo una forma, ellos después van a construir sus propias formas, pero yo puedo retroalimentar. Oye, mira, en este proceso, en esta trayectoria, ¿dónde te equivocaste? ¿Qué te pasó? ¿Ya? Y voy a tener un rol activo de mi estudiante. Yo no le voy a decir, mira, te equivocaste acá, es malo, un 4. No, la mediación docente va en cómo yo hago preguntas cuestionadoras, donde genero un conflicto cognitivo y donde le pregunto al estudiante, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu resultado? ¿Cómo trabajaste? ¿Qué hiciste en el primer paso? ¿Qué hiciste después? ¿Qué pasó? ¿Qué crees que sucedió? Es el estudiante el que se da cuenta de su problema. Por lo tanto, yo aquí tengo que describir también cuál fue este error y cómo yo lo abordo. Entonces voy a salir destacada cuando yo genero también nuevos espacios.
Ya, entonces yo ya me di cuenta que este estudiante se saltaba un paso, entonces cuando estaba clasificando, no clasificaba correctamente algunos elementos porque no tenía una observación prolija de, no sé, los elementos que estaba clasificando. Entonces yo le genero una nueva situación de evaluativa para confirmar aquí. Acuérdense que o sea, que Vygotsky habla de zona de desarrollo próximo, ¿ya? Cómo el estudiante va a mostrar, o sea, el estudiante logró esto aquí con un error, yo lo medí, le enseñé y el estudiante va a poder aplicar lo que yo le enseñé en una nueva situación pedagógica. Esto es un desarrollo próximo de Vygotsky. Ya acuérdense que también estamos preparando para la prueba de conocimiento específico, cómo yo le genero a mis estudiantes nuevas oportunidades para confirmar que logró esa zona de desarrollo próximo a partir de la mediación que yo le realicé.